Hola, hoy vamos a hablar sobre los fluidos, sus propiedades, características y definiciones. Definamos entonces, ¿qué es un fluido? Un fluido es una sustancia cuyas partículas poseen gran movilidad y que se desplazan libremente debido a su poca cohesión. Como dice su nombre, los fluidos son sustancias capaces de fluir y adaptarse a la forma de los recipientes que los contienen. Los fluidos pueden ser líquidos o gases, diferenciándose en lo siguiente. Primero, los líquidos son prácticamente incompresibles, en cambio, los gases sí se pueden comprimir. 2. Los líquidos ocupan un volumen definido y constante, en cambio, los gases se expanden hasta ocupar todo el recipiente que lo contenga. Esta es una razón por las cuales los líquidos se venden por volumen, es decir, por litros, galones, barriles. En cambio, los gases se venden por su peso. Una de las características a las que están sometidos los fluidos es la presión. La presión es la cantidad de fuerza que se ejerce sobre una unidad de área de alguna sustancia. Usualmente se mide en pascales o PSI libra por pulgada cuadrada o por la medida bar. Se define por la fórmula fuerza entre área, en la cual representamos la presión con una P. Las leyes de Pascal rigen a todos los fluidos. Por tanto, lo que postulan las leyes de Pascal es: la presión actúa sobre un volumen pequeño de fluido de modo uniforme y en todas direcciones, y también que en un fluido confinado por fronteras sólidas, la presión actúa perpendicular a la pared. En el caso de esta imagen representa la primera, que la presión actúa sobre un volumen pequeño de fluido de modo uniforme y en todas las direcciones. Consideremos, por ejemplo, que tenemos una esfera de agua dentro de toda esa superficie de fluido, en la cual nosotros vamos a tener una incidencia de todas las direcciones, en todos los sentidos, de manera uniforme de la presión. En el caso del segundo postulado de las leyes de Pascal, indica que ya sea un fluido confinado por frontera sólida, en un tanque, en una piscina, en una presa, la presión siempre actuará perpendicular a las paredes que los confinen. Para hacer una introducción a la presión en los fluidos, resolvamos el siguiente ejercicio. Un contenedor de un líquido con un émbolo que lo sella soporta una carga la cual junto con el peso del émbolo es de 500 Newton. El área del émbolo es de 2500 milímetros cuadrados. Calcule la magnitud de la presión en el líquido bajo el émbolo. Podemos observar en la imagen la carga y el émbolo, los cuales en conjunto hacen 500 newtons de fuerza sobre el fluido. Por tanto, lo primero es calcular la presión. La presión va a ser igual a los 500 newton sobre el área en la que está aplicada, que es de 2500 milímetros cuadrados. Eso nos da un resultado de 0.20 newton sobre milímetro cuadrado. Lo más común es expresar la presión en pascales, megapascales o kilopascales, o si trabajamos en otros sistemas de unidades, PSI por ejemplo. Un pascal es igual a newton sobre metro cuadrado, por tanto convertiremos los milímetros cuadrados a metros cuadrados. Aplicando el factor de conversión de 10 a la 3 milímetros al cuadrado, eso nos da 0.20 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado. Lo más común al trabajar con pascales es expresarlo en megapascales o kilopascales para que no nos dé un número muy grande para trabajar. Por tanto, convertimos a megapascales. Entonces daría un total de 0.20 megapascales. Dentro de las propiedades de los fluidos tenemos el peso específico. El peso específico es la cantidad de peso de la unidad de volumen de la sustancia en cuestión. Sus unidades comunes de medida son kilogramos por metro cúbico, newton por metro cúbico o libra por pie cúbico, y se representa con el símbolo griego gamma. Gamma será igual al peso sobre el volumen. La densidad es la cantidad de la masa por unidad de volumen de una sustancia. Sus unidades comunes de medida son kilogramos por metro cúbico o slug por pie cúbico. Se representa con el símbolo griego ρ. ρ será igual a masa sobre volumen. La gravedad específica ayuda a indicar la densidad o peso específico de un fluido en relación a la densidad o peso específico de un fluido común.
Normalmente utilizamos el agua. Se representa por sus iniciales en inglés, que es Specific Gravity, en este caso SG, y lo podemos definir de dos maneras, ya sea a razón del peso específico o a razón de la densidad. A razón del peso específico se dice que la gravedad específica es la razón del peso específico de una sustancia al peso específico del agua a 4 grados centígrados. El valor del peso específico del agua a 4 grados centígrados es 9.81 kN sobre metro cuadrado o 62.4 libras por pie cúbico. La gravedad específica, en el caso de la densidad, es la razón de la densidad de una sustancia a la densidad a 4 grados centígrados del agua. La densidad a 4 grados del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico o 1.94 slugs por pie cúbico. Para entender estas propiedades vamos a realizar el siguiente ejercicio. Calcula el peso de un depósito de aceite que tiene una masa de 825 kilogramos. Además, tiene un volumen de 0.917 metros cúbicos. Calcule la densidad, peso específico y gravedad específica. Comenzamos por calcular el peso. El peso será la masa por la gravedad. Entonces tendremos 825 kilogramos por 9.81 metros por segundo cuadrado. Eso nos da 8.093 kilogramos por metro sobre segundo. Este kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es el valor de un newton. Por tanto, podemos decir que 8.093 kilogramos metros por segundo es igual a 8.093 newton. Convertiremos este valor a kilonewtons. En este caso tenemos que 8.093 kilonewtons son 8.093 newtons. Procedemos a calcular la densidad. La densidad es la masa entre el volumen. Entonces, tendremos 825 kilogramos de masa entre 0.917 metros cúbicos. Por tanto, la densidad es de 900 kilogramos por metro cúbico. Para calcular el peso específico es el peso entre el volumen. El peso de esta sustancia es 8.093 kN y el volumen es de 0.917 metros cúbicos, lo cual nos da un resultado de 8.83 kN por metro cúbico. Para calcular la gravedad específica, en este caso utilizaremos el valor de la densidad. También podemos ocupar el valor específico. Entonces tenemos que la densidad de la sustancia es de 900 kilogramos por metro cúbico y recordemos que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Eso nos da un resultado de 0.90. En este caso no tenemos unidad de medida. La gravedad específica es adimensional. Otra de las propiedades de los fluidos es la compresibilidad, la cual se refiere al cambio de volumen que sufre una sustancia cuando se sujeta a un cambio de presión, o la relación de la variación de presión a la relación por unidad de volumen. Se define por la fórmula E es igual a menos la variación de la presión entre la variación del volumen entre el volumen. La cantidad que se usa para medir esta propiedad es el módulo volumétrico de elasticidad o simplemente se le puede llamar módulo volumétrico. Su unidad de medida es igual a la presión en pascales, megapascales o kilopascales o bien sea PSI. Los líquidos son prácticamente incompresibles ya que requieren grandes presiones para producir un pequeño cambio en el volumen. Para los gases no se utiliza comúnmente el término módulo volumétrico, ya que se debe ocupar la termodinámica para calcular sus cambios de volumen. Y podemos encontrar algunos valores previamente definidos de este módulo volumétrico de elasticidad para algunos líquidos comunes a temperatura ambiente o 20 grados centígrados. Vamos a resolver el siguiente ejercicio para entender un poco lo que es la compresibilidad. Calcula el cambio de presión que debe de aplicarse al agua para que su volumen cambie un 1%. Si nos dicen que el cambio de volumen es un 1%, quiere decir que la relación entre la variación del volumen y el volumen es igual a menos 0.01, es decir que al ser compresión es negativo porque se ve reducido el volumen. Por tanto, el cambio que se requiere será el siguiente. De la fórmula
E menos la variación de P entre la variación del volumen entre el volumen, vamos a despejar la variación de la presión, ya que podemos conocer cuánto es el valor de módulo de elasticidad volumétrico y conocemos el valor de la variación de los volúmenes. Por tanto, la variación de P será igual a menos E por la variación de los volúmenes. En este caso, 316.000 PSI, negativo por el signo que afecta a E, por la variación de los volúmenes, que es menos 0.01. Esto nos da 3160 PSI, lo que nos indica que se necesitarían 3160 PSI para comprimir el agua al 1% de su volumen. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos pronto con más contenido. Hasta luego.